Hola, muy buen día. Mi nombre es Isaías Zúñiga Núñez del Instituto Tecnológico de Tijuana para la materia de Estadística Inferencial 2 en la carrera de Ingeniería Industrial en modalidad semipresencial con el maestro Juan Manuel Morales. El día de hoy veremos lo que es correlación y regresión. Correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados de X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien fue quien lo desarrolló originalmente. Ok, ahora veremos lo que son propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, que menos 1 menor o igual que R y R es menor o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la relación de X o Y intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambio alguno. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ahora veremos el siguiente ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Podium in Monocytic Twins, del tramo de et al. Neurology, Volume 50, Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, aquí vemos la serie de 10 datos del tamaño del cerebro relacionados con 10 datos de coeficiente intelectual. Nos vamos a nuestra serie de datos en Minitab. Ahí vamos a abrir Statistics, Basic Statistics. Nos vamos a ir a correlación y si vemos, encontramos aquí que se encuentra en el icono menos 1 y 1, haciendo referencia a esto, a una de las propiedades que dice que el valor de R siempre se encontrará entre menos 1 y 1. Ahora, lo que vamos a hacer es darle en correlación. Seleccionamos nuestras variables, no importa el orden en el que lo pongamos, porque también es parte de una de las propiedades que no importa si yo pongo los datos de X en Y o los de Y en X, el resultado va a ser lo mismo. Seleccionamos aquí correlación de Pearson, le damos OK y obtenemos nuestros resultados, donde nos dice que nuestra correlación de Pearson es de 0.179 y nuestro p-value es de 0.62. Si analizamos estos datos, así como los tenemos, los interpretaríamos de la siguiente manera. Tenemos la correlación, recordemos que podría estar entre menos 1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano a 1, como sería 0.99, 0.95, significa que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor muy cercano al menos 1, al menos a 1, significa que tenemos una correlación negativa. ¿Qué significa? Una correlación positiva significa que si un valor, en este caso el valor del eje X, aumenta, el valor de Y también ha aumentado y la correlación de la correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro valor se reduce. En este caso el resultado del coeficiente de correlación fue de 0.179, redondeándolo nos daría 0.18. Al evaluarlo está muy cercano a 0,
de manera visual. Con este resultado podríamos inferir que la correlación es muy pobre o del tamaño del cerebro insuficiente para interactuar. Sin embargo, estadísticamente hablando, vamos a usar el valor de P en cualquier prueba donde nos dé el nivel de significancia o el nivel de confianza. En este caso, por ejemplo, para el nivel de significancia y el nivel de confianza, utilizaríamos el 0.05 y el nivel de confianza es igual a la diferencia de 1 menos el nivel de significancia, que sería 0.95 o el 95%. En este caso, el nivel de significancia fue de 0.05 y el nivel de confianza del 95%. Podemos ver que el valor en la prueba de P, el p-value de nuestra hipótesis nula va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que no existe correlación y nuestra hipótesis alterna hace que el valor de R es diferente a 0. Repito, la hipótesis nula es el valor de R igual a 0. Y por lo tanto, en este caso, el valor de P es de 0.62. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. ¿Qué nos dice esto? Para nosotros, al momento de interpretarlo, lo único que nos dice es que nosotros debemos de rechazar la hipótesis nula. Tendríamos que tener el valor de P en nuestro resultado menor al nivel de significancia. ¿Qué quiere decir esto? Debe de ser menor a 0.05. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alternativa. Esta es la conclusión que tenemos en este ejercicio. Vamos a hacer una gráfica para representar este dato de una forma más visual y nos ayude a entenderlo un poquito mejor. Entonces, para hacer la gráfica nos iríamos a Graph, nos iríamos a Scatter Plot, with Regression para ver la regresión. Entonces, ponemos el tamaño del cerebro. Aquí en Y pondríamos lo que es nuestro coeficiente intelectual. En X pondríamos el tamaño del cerebro. Le damos en Data Option nada más para ver qué es lo que nos manda. Data View, Lab, Labels. Si queremos ponerle una... porque todo está bien. Le damos en OK. Y vemos que en nuestro eje de las X tenemos el tamaño del cerebro. En el eje de las Y tenemos nuestro coeficiente intelectual. OK. Aquí tenemos de una manera gráfica cómo están distribuidos los datos a las 10 muestras y la inclinación de la recta. En este caso, vemos que la pendiente es casi 0, puesto que no hay una correlación fuerte con una pendiente de 45 grados con valores de correlación igual a 10 grados. Una correlación positiva muy fuerte y con una pendiente de 135 grados descendiente. Y aquí lo empezamos a ver. Ok. Por ejemplo, vemos aquí permítanme que me abra bien la información. Si nos acercamos a cada uno de estos puntos, nos va arrojando la información. Por ejemplo, aquí tenemos que este punto, para el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos de 1068, el coeficiente intelectual es de 125. Y así sucesivamente. Veamos este punto que dice que es, para nuestro coeficiente intelectual de 95 tenemos 965. Ok. Entonces, visualmente se ve que no tenían o no tenemos una correlación muy fuerte y no tenemos la evidencia suficiente para decir que no existe o que existe correlación. No tenemos la suficiente información para rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula plantea que la correlación debe de ser igual a 0. Y para aceptar la hipótesis alternativa, que implica una correlación ya sea fuerte y de eventos. Ok. Ahora nos vamos a ir a lo que es el asistente para hacer esto de manera automática. Minimizamos aquí, nos vamos a asistente, nos vamos a regresión. Aquí vamos a
a seleccionar lo que es una regresión simple. Ok. En el eje de las Y ponemos el coeficiente intelectual, en el eje de las X el tamaño del cerebro. Nuestro nivel de significancia es 0.05. Y vemos que nos empieza a arrojar todas estas gráficas para entender mejor. Entonces lo que buscamos es esto, donde nos está indicando nuestro p-value lineal. Esto es para entenderlo de una forma más visual de todo. Aquí nos indica nuestro tamaño de muestra. Okay. Entonces, estos son los dos datos que nos interesan. Entonces, como vimos, estaba por default que fuera el 0.05. Vamos a ver aquí vamos a analizar el punto de correlación en la escala gráfica principal, que viene siendo esta. Y la correlación puede estar entre menos a 1, incluyendo el pasado, por el 0, igual que lo hicimos caer de manera manual en esta parte de aquí, que tenemos el 0.18. Aquí está. Ok. Entonces aquí lo único que vemos es de una manera más visual lo que ya explicamos. Ok. Ahora regresamos a la presentación y nos vamos al siguiente. Aquí tenemos un ejercicio acerca del calentamiento global. Dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Entonces aquí vemos que tenemos otra vez 10 datos entre CO relacionados con la temperatura. Abrimos nuestra serie de datos en Minitab. Ya que los abrimos, nos vamos a Statistics. Nos vamos a Statistics. Estadísticas básicas. Correlación. Entonces aquí tomamos temperatura, CO2, correlación de Pearson. Y aquí, en nuestra correlación de Pearson, vemos que es de 0.892, que redondeándolo es 0.9. ¿Ok? Y nuestro p-value es de 0.001. Si tomamos como referencia que por lo general nuestro nivel de significancia es de 0.05, con esto estamos aprobando nuestra hipótesis, ya que nuestro p-value es de 0.001. ¿Qué quiere decir esto? Que es menor a nuestro nivel de significancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre más aumenta la temperatura, más alto es el nivel de CO que tenemos en la atmósfera. Entonces, si vemos nuestros datos y nuestra serie de datos, al analizarlo, la interpretación es la siguiente. Sí existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Nos volvemos a ir a Minitab, a nuestros datos, nos vamos, para verlo de una forma más visual, nos vamos a Graph, Scatterplot, with Regression, le damos OK. Entonces, volvemos a seleccionar nuestra variable Y, sería la temperatura.
nuestra variable en X, el CO2, o viceversa, cualquiera de los dos. Y si vemos, va en un ángulo de 45 grados y todos se encuentran a la par. El aumento se encuentra a la par. Si acaso tenemos dos datos que se encuentran fuera de, pero igual podemos hacer una gráfica extra para poder demostrar las propiedades. Vamos. Entonces aquí cambiamos. Borramos esta, borramos esta. Entonces quedamos que en Y pondríamos temperatura, en Y pondríamos el CO2, en X la temperatura. Y aquí vemos que se comportan de la misma manera. No importa si los ponemos en X o en Y, se comportan de la misma manera. Esa es una propiedad de la correlación. Al igual que debe de ser menor o igual que 1 o mayor o igual que menos 1. Entonces nuestra correlación se encuentra dentro de esos valores. Pasamos a la siguiente. Ok, ahora veremos correlación y regresión. Veremos lo que es la regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde Y es igual a B0 más B1 de X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La dependiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados se pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados de X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo igual a Y observada en Y, predicha de Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores de X, Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada en Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y. A continuación veremos lo que es un ejemplo entre la edad y el tamaño de la cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura y se nos solicita que determinemos la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Ok, abrimos nuestra serie de datos en Minitab. Ya que lo abrimos en Minitab, aquí vemos nuestros 40 datos. Ok, estamos viendo nuestros 40 datos. Disculpen, se mueve. Abrimos nuestro Minitab. Ahora sí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a estadística. Estadística básica. Nos vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a ir a regresión. Vamos a ir a Fitted Line Plot. Bueno, antes de eso, vámonos a estadísticas. Estadísticas básicas. Nos vamos a correlación, nada más para ver si los datos son relacionados. No importa aquí el orden. Le damos OK. Y vemos que tenemos un p-value de 0.00 y una correlación de 0.845.
Y como vemos, nuestra correlación puede ir de menos 1 a 1 positivo y tenemos una correlación positiva en este caso. Como es muy cercano a 1, es una correlación fuerte. El valor de P es menor que al 0.05 del nivel de significancia, que sería nuestro estándar. Ahora sí nos vamos a lo que es estadísticas, a regresión, seleccionamos Spider Line Plot. En el eje Y vamos a poner lo que es el tamaño de la cintura para compararlo contra la edad del hombre. En Options seleccionamos el 95% como estándar, ya que no nos marca nada nuestro ejemplo. Así que ya que lo tenemos ahí, seleccionamos gráficas, le ponemos 4 en 1 para que no nos arroje tantas gráficas. Le damos OK. Le damos OK nuevamente. Y ahora sí, vemos lo que nos arroja. Aquí lo primero que vamos a ver en este SCAR es nuestra ecuación que nos está solicitando aquí. Nos está pidiendo que determinemos la ecuación de la regresión. Así que aquí vemos que nuestra ecuación de regresión es la siguiente. 59.64 más 0.6259 multiplicado por la edad del hombre. Esto nos daría predicciones. Si nosotros ponemos cualquier valor dentro de la edad del hombre, nos daría una predicción de cuánto mediría el tamaño de la cintura en un hombre. Aquí vemos nuestras gráficas de residuos. Las voy a ampliar un poco para que se vean mejor. En las cuales vemos nuestra regresión, el comportamiento, la dispersión y un histograma de nuestros residuales. ¿Qué es lo que nos está solicitando aquí? Una gráfica de residuos. Entonces, esto sería nuestra respuesta a algo de lo que nos está solicitando. Tenemos aquí, nos pide una gráfica. Ya generamos nuestra gráfica de residuos. El primer dato que nos pidió es que hiciéramos la ecuación de regresión, que determinamos una ecuación de regresión. Y aquí está nuestra ecuación de regresión. Ahora nos pide que hagamos 3 predicciones. Una de ellas es a la edad de 20 años, otra a la edad de 40 y otra a la edad de 60. Entonces, de acuerdo a nuestra ecuación de regresión, se dice que al tener 20 años, el tamaño de la cintura de un hombre debe medir aproximadamente 72 centímetros. Al tener 40 debe medir 84 centímetros y al tener 60, 97 centímetros. Eso es lo que nos está dando como predicción. Si vemos en nuestra gráfica, estamos viendo que son distribuciones normales ya que se mantienen cerca del centro. Y existe una diferencia significativa entre el tamaño de la cintura y la edad del hombre, de acuerdo a los datos que nos arroja la gráfica. Ok, ahora vamos a mismo Minitab y vamos a hacerlo de una manera más visual. Nos vamos a asistente. Y aquí tenemos los mismos datos que vimos en la gráfica. El tamaño de la cintura, nuestra ecuación de regresión, nuestro modelo y un análisis de la varianza. Entonces, ahora nos vamos a asistente, nos vamos a regresión. En regresión simple. Tenemos que en Y es el tamaño de la cintura contra nuestra X, que es la edad del hombre. Ponemos aquí que es lineal. Tenemos todas las gráficas, pero la que nos interesa es esta, donde nos está diciendo que nuestro p-value es menor al 0.01. Y nos indica que existe una correlación que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también. Aquí también estamos viendo que el 71.4 de la variación de la cintura está explicada como el modelo de regresión de acuerdo a la edad del hombre. Si vemos aquí. Y nos indica también que tenemos una correlación positiva, donde R es igual a 0.85, que nos indica que la edad del hombre incrementa, el tamaño de la cintura también tiende a incrementar. ¿Ok? Regresamos a nuestra presentación y ahora nos vamos a lo siguiente, que es al ejercicio. Dice,
Ejercicio, edad y tamaño de la cintura, pero ahora en mujeres. Dice, a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, abrimos nuestra serie de datos de mujeres. Hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a estadística básica para ver si hay correlación entre nuestros datos. Entonces, le damos OK. Y nos dice que nuestro p-value es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay nuestra hipótesis es acertada, que sí hay una correlación entre nuestra edad y el tamaño de la cintura. De acuerdo a nuestro p-value, estadísticamente hablando, claro. Ahora nos vamos a estadísticas, a regresión, feeder line plot. En Y volvemos a poner el tamaño de la cintura de las mujeres. En X la edad de las mujeres, En gráficas volvemos a seleccionar 4 en 1. Verificamos que nuestro nivel de confianza sea el 95%, como es estándar. Y aquí tenemos lo primero, nuestra gráfica de residuos, que donde igual vemos que se comportan de una manera normal, es una distribución normal. No tenemos datos alejados de nuestra regresión lineal. Entonces, aquí pegamos nuestra gráfica. Y nos pide también que hagamos predicciones. Nos pide 3 predicciones para la edad de 18, 36 y 54 años. Entonces, si vemos aquí tenemos nuestra información y nos está dando la siguiente ecuación, que es 54.12 más 0. Copiamos nuestra ecuación, la pegamos aquí nada más como referencia, la cual ya tenemos acá arriba, y nuestra predicción 1 dice que es 54.12 más 0.8095 por la edad que queremos predecir, y dice que a la edad de 18 años la cintura de una mujer debe de ser de 68 centímetros. Nuestra predicción 2 nos pide que sea a los 36 años y nos dice que debe de tener una aproximación mayor a 83 centímetros, a la edad de 54 años mayor a 97 centímetros, aproximadamente 98 si redondeamos. ¿Ok? Con esta información cumplimos lo que se nos solicita en el ejercicio. Ahora, volvemos a hacer de una manera muy visual, nos vamos otra vez a asistente, nos vamos a regresión simple, en la columna de la Y, la cintura de las mujeres, en la columna de la X, la edad, para ver el comportamiento. Le damos OK, nos arrojan las gráficas, y esta es la gráfica que nos interesa. Esta y esta serían las gráficas que nos interesan, donde principalmente todo se logra ver aquí, donde nos dice que nuestro p-value es menor que 0.001. ¿Qué quiere decir esto? Que también le prueba nuestra hipótesis, que entre más grande de edad sea una mujer, mayor será el tamaño de su cintura. Y que sí existe una relación estadísticamente hablando. Después tenemos que el 75.35% de la variación en la cintura de las mujeres puede ser explicada por el modelo de regresión que tenemos aquí. Y tenemos que hay una correlación positiva, donde R es igual a 0.87. Esto indica que la edad de las mujeres, cuando incrementa la edad de las mujeres, la cintura de las mujeres también tiende a incrementar. Esta es una de las ventajas que nos da Minitab. Nos da los asistentes que nos ayudan a entender de mejor manera los resultados y nos ayuda a tener una interpretación previa de nuestros resultados. Entonces regresamos a nuestra presentación y ahora veremos correlación y regresión, variación e intervalos de predicción. Veamos unas definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY,
que Y es el valor predicho de Y, obteniendo por medio de la ecuación la regresión y que la medida de los valores Y muestrales en Y media. La desviación total de XY es la distancia vertical entre X menos la media de Y, que es la distancia entre el punto de XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical entre Y menos media de Y, que es la distancia entre el valor predicho de Y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión, la distancia de Y menos Y, que se conoce como residuo. Aquí lo tenemos explicado de una forma más gráfica, que es una desviación total, que es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Tenemos un ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados de XY que incluye los valores específicos de 5,19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. ¿Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y es igual a 3 más 2X y la media de los valores de Y está dada por la media de Y igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión de Y igual a 3 más 2X produce que Y sea igual a 13. Aquí lo vemos. Al existir una correlación lineal significa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión para obtener Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y13 y Y19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación, sin explicación o residuo. La desviación total a partir de Y igual a 9 del punto 5,19, donde Y menos la media de Y es igual a 19 menos 9, nos da un valor de 10. Y la desviación explicada a partir de la media de Y igual a 9 del punto 5,19, donde Y menos media de Y igual a 13 menos 9 es igual a 4. La desviación sin explicar a partir de la media de Y es igual a 9 del punto 5,19, donde Y menos Y es igual a 19 menos 13 es igual a 6. Entonces tenemos aquí que la variación es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de relación lineal R se utiliza para calcular la proporción de variación total en Y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación de Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como un intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o recibido es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Al error estándar de la estimación, denotado como SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ahora veremos un ejemplo entre el peso y el consumo de combustible de autos en carretera, donde dice que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados en los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón.
Nos está solicitando que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal y si existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Y si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál sería el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifiquemos la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ok, abrimos nuestra serie de datos para automóviles. Ahora, la pregunta 1 dice que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación, y aquí no importa el orden de nuestras variables. Nos está pidiendo el peso en libras contra las millas por galón en carretera. Le damos OK. Y nos está diciendo que nuestra correlación es de menos 0.86. Es un valor negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la correlación negativa nos está indicando aquí que cuando el peso aumenta, el rendimiento por galón se reduce. Esta sería la manera correcta de interpretar este dato. Entonces, tenemos que nuestra correlación es esa. Registramos nuestra respuesta aquí. Para que se alcance a ver. Menos 0.806. Perdón. Estaba equivocado. Ok. Y nos pregunta también que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. Ok, para esto tenemos aquí nuestro p-value, que estadísticamente nos está diciendo que sí tenemos evidencia suficiente y que rechazamos nuestra hipótesis nula de que no hay relación. Pero ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a Statistics, regresión, Fit Regressions. Aquí vamos a colocar nuestras millas por galón. Y en nuestras predicciones, el peso en libras. En las opciones verificamos que nuestro nivel de confianza sea el 95%, que es de acuerdo a lo que nos pusieron. El modelo tal cual está. Le damos OK. Y nos arroja todo este estudio. Regresamos a Control I. Damos Control D para regresarnos. Que se me olvidó colocar las gráficas. Pongo 4 en 1. Doy OK para que nos arroje las gráficas, ya que las vamos a utilizar más adelante. Si vemos aquí nos está haciendo nuestro análisis de varianza, donde vemos que tenemos un error. Entonces, nuestras gráficas nos van a ayudar para identificar ese dato que se encuentra fuera de. Entonces, si lo ampliamos un poco, logramos ver aquí que nuestra fila número 24 es nuestro dato que se encuentra fuera de. Entonces, nos vamos aquí al dato 24, que es un Mercedes-Benz, donde dice que su peso en libras es de 3,745 y su consumo es de 37 galones, 37 millas por galón. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra fuera de nuestro intervalo. Por eso nos arroja error.
Ok. Aquí, con este dato, aquí ya pusimos que sí existe suficiente evidencia Después nos pregunta qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Nos vamos otra vez a nuestros datos que nos arroja. Entonces nuestro modelo nos está diciendo aquí el porcentaje ajustado. ¿Qué quiere decir esto? Que el 63%, 63.86%, es el porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera que sí se puede explicar por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera. ¿Qué nos está indicando todo esto? Que existe una poca probabilidad de que no existiera esta correlación. Ahora, aquí logramos ver que es nuestra R cuadrada de variación explicada de que la variación en las millas por galón se debe al peso de cada automóvil. Aquí también tenemos lo que es nuestra ecuación de regresión, la cual podríamos utilizar para solucionar el punto 4 y el punto 5. Pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Minitab y vamos a utilizar otra función. Nos vamos a regresiones. Nos volvemos a ir a regresiones y ahora nos vamos a ir a las predicciones. Si vemos, ya nos está dando por default nuestra respuesta de millas por galón y nuestro peso en libras. Entonces nos está pidiendo el ejercicio que hagamos una predicción del mejor consumo de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4,000 libras. Entonces aquí vamos a colocar las 4,000 libras. Le damos OK. Y aquí vemos el estudio que nos hace. Nos está diciendo que la mejor predicción es 27.02 millas por galón. Esa sería nuestra predicción. $27.02, perdón. 27.02 millas por galón. Ahora nos pide que para ese automóvil de 4,000 libras identificamos la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Este mismo estudio que hicimos con la predicción nos lo arroja aquí mismo, donde estamos viendo que ese sería nuestro intervalo para el 95%, que nos está diciendo que nuestro automóvil que pesa 4,000 libras consumiría entre 22.43, avanzaría 22.43 millas hasta 31.62 millas por cada galón. O sea, tiene su máximo y su mínimo de acuerdo a este intervalo. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio, que es estatura y peso de hombres. Supongamos que tenemos los valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Y nos está pidiendo lo siguiente. Número 1, que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. Número 2, que si existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso. Número 3, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres podría explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide entre 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras para un hombre que mide 70?
¿cuál sería el valor que predice mejor el peso en libras? Y dice, para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok. Minimizamos nos vamos ahora a nuestra serie de datos para el peso y estatura. Lo primero que vamos a hacer es estadísticas básicas, correlación, y nos pide entre estaturas y peso. Entonces seleccionamos nuestra variable 1, que es estatura en pulgadas, y nuestro peso. Nos dice que nuestra correlación es de 0.522. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una correlación, una correlación positiva. ¿Qué nos indica una correlación positiva? Como ya lo habíamos visto anteriormente, permítame. La correlación positiva lo que me indica es que cuando la estatura aumenta, el peso disminuye. Es a la inversa que como vimos con los carros, que en la negativa, que cuando el peso aumentaba, el rendimiento se reducía. En este caso es cuando la estatura aumenta, nuestro peso reduce. Entonces, tenemos que nuestro valor es de 0.522. Registramos nuestra respuesta. 0.522. Ahora nos pide que averigüemos si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de un hombre a su peso. Y sí tenemos la evidencia suficiente de que existe esta correlación lineal. Lo podemos ver de nueva cuenta, control I. Perdón. Nos vamos a una gráfica, scatter plot with regression. Seleccionamos nuestra estatura en pulgadas contra nuestra variable que es peso en libras. Entonces aquí vemos que cuando la estatura aumenta, el peso aumenta. Perdón, me equivoqué. Es al revés. La variable en Y es el peso. La variable en X es la estatura en pulgadas. Ok, ahora sí. Aquí tenemos que conforme va subiendo la estatura, el peso va aumentando. Si vemos claramente, tenemos aquí, en este caso, que para una altura de 61.3 pulgadas, tenemos 176 libras. Mientras que para una estatura de 76.2 pulgadas, tenemos 220 de peso en libras. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más aumenta nuestra estatura, el peso va en aumento. Ya que tenemos esa respuesta hecha, ahora nos vamos a estadística, nos vamos a regresiones. En regresión, Fit Regression Model, aquí vamos a seleccionar permítanme. La estatura en pulgadas. Acá nuestras predicciones peso en libras. Ok, le damos OK. Y aquí vemos, tenemos todos nuestros datos, nuestros p-values. Estamos viendo que nuestro p-value es de 0.001. Y esto es lo que nos dice, entre más cercano esté a 0, nuestros datos se encuentran en correlación, nuestras dos variables. Entonces quiere decir que nuestras dos variables sí se encuentran en correlación. Ahora nos está pidiendo aquí
El punto número 2, si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación. Y sí, sí existe. Sí existe suficiente evidencia. Ok, después nos pide qué porcentaje de la variación total del peso entre los hombres puede explicarse por la correlación lineal y la estatura. Si vemos, nos regresamos aquí y nos está indicando que nada más el 25.36%, lo registramos aquí, 25.36% de la variación total del peso de los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Ahora nos pide que hagamos lo siguiente, hagamos unas predicciones. Esto podemos resolverlo con nuestra ecuación de regresión que tenemos aquí, o bien podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, o podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a Statistics, nos vamos de nuevo a cuenta Regressions, nos vamos a predicciones. ¿Y qué nos está diciendo? Si un hombre mide 70 pulgadas, ok, aquí vamos a hacer un ligero cambio. Vamos a cambiar este para arriba. Y en predicción, estatura. Okay. Vemos que no cambió nada de nuestros datos. Todos siguen igual. 25.36. Nuestro p-value sigue dentro de. Tenemos 10 datos que se encuentran fuera de nuestro estadístico que nos hacen las variaciones. Nos vamos a Statistics, regresiones. Nos vamos a regresión de nueva cuenta. Predict. Ahora sí, nos está indicando que nuestra estatura es de 70 pulgadas. Entonces nos da lo siguiente, que para una estatura de 70 pulgadas, el peso, la predicción que nos da de peso, sería 180.131 libras. Esa sería la mejor predicción. Ahora nos dice que si para ese mismo hombre que mide 70 pulgadas identifiquemos la estimación del intervalo de predicción al 95% en libras. Si vemos, aquí también ya tenemos nuestro intervalo de predicción. El cual nos dice que aproximadamente debe de pesar entre 133.37 y 226.92 libras. Ok, continuamos ahora. Podríamos utilizar también el asistente. Nos podríamos ir a regresión múltiple. Nuestra variable en Y, como ya lo habíamos determinado hace rato, estatura en pulgadas, peso en libras, perdón, es sencillo, mi error. Regresión, el asistente, sencillo, columna en X, peso en libras, columna en Y, estatura en pulgadas. Y aquí vemos de una mejor manera o interpretada la información. Si veíamos, era nuestro
todo lo que ya fuimos resolviendo de manera gráfica, textual, aquí nos lo arroja de una manera más visual. Ahora regresamos a la presentación y continuamos con lo siguiente. Ahora continuamos con lo que es la regresión múltiple. En definición, tenemos que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable, ahora sí. Tenemos que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2 o x infinita. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0 más b1 de x1 más b2 de x2 más así sucesivamente hasta el infinito. Objetivo, usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de la respuesta y, donde R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple de los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. Un coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada tiene una grave desventaja a mayor número de variables incluidas. Se incrementa R cuadrada, la R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación que R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra, donde R cuadrada ajustada y el valor de P. El valor de P es una medida de significancia general de la ecuación de la regresión múltiple. El valor de P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor de P es una buena medida que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de hipótesis nula que B1 beta igual a beta 2 igual a 0. El rechazo de beta 1 igual a beta 2 igual a 0 implica que el menos 1 de la B no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Estos son los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor de P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ahora veremos lo que es un ejemplo del rendimiento de automóviles. Y se utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud de frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, cantidad volumétrica o cilindrada. Lo que vamos a hacer aquí es reducir un poco. Nos vamos a ir a Statistics, nos vamos a ir a regresión. En regresión, Fit Regression Model, nos está diciendo aquí que nuestra principal va a ser millas por galón en carretera. Nuestras predicciones van a ser peso en libras, longitud en pulgadas, su frenado, sus cilindros y su desplazamiento. Ok. En gráficas seleccionamos 4-in-1, le damos OK. Le damos OK para que nos haga el estudio. Ampliamos de nueva cuenta. Dejamos la gráfica aquí porque nos va a servir para determinar ciertas cosas. Por ejemplo, nos indica aquí que en nuestra línea 24 tenemos un dato un dato que se encuentra fuera del patrón común, que es el número 24, que es un Mercedes modelo E, que pesa 3.745 libras, su longitud de 190 pulgadas,
128 pies de frenado, 6 cilindros, 3.2, 27 millas por galón en ciudad y 37 millas por galón en carretera. Entonces se encuentra fuera de los datos que estamos viendo, que 30, 25, 32, 34, 30, 27, 25 se encuentra muy fuera de. Si vemos aquí empezamos a encontrar nuestros p-values para nuestra regresión. Y si vemos aquí, el único que se encuentra dentro de nuestro valor de significancia es peso en libras. Para poder hacer un mejor estudio, pues lo ideal es quitar todos esos pesos que se encuentran muy fuera de, todos esos valores que se encuentran muy fuera de. Si vemos, también tenemos nuestra desviación, nuestra R cuadrada, que es un 60.62%. Tenemos aquí nuestros coeficientes contra nuestra desviación estándar del coeficiente, nuestros p-values, nuestro BIF o PIB, como lo quieran llamar, que aquí tenemos lo que significa, FIB, que es el factor de inflación de la variancia, el cual indica cuánto aumentó la variancia en un coeficiente a causa de las relaciones entre los predictores en el modelo. La interpretación sería la siguiente, dice, se utiliza el FIB para describir cuánta multicolinaridad, que es la correlación entre predictores, existe en un modelo. Todos los valores de FIB son 1 en la mayoría de los diseños factoriales, lo cual indica que los predictores no tienen multicolinealidad. La ausencia de multicolinealidad simplifica la determinación de significancia estadística. La inclusión de covariables en el modelo y la ocurrencia de corridas divergentes durante la recolección de datos son dos formas comunes de aumentar el valor de FIB, lo cual complica la interpretación de la significancia y se aplican las siguientes directrices. FIB es el estado del predictor donde FIB igual a 1 es igual a no correlacionado, y donde FIB, donde 1 es menor que FIB, pero menor que 5, es moderadamente correlacionados, y cuando FIB es igual a 5 es altamente correlacionados. Ok, entonces regresamos a nuestro ejercicio y nos pide que hagamos lo siguiente, determinemos cuál sería la mejor ecuación de regresión. Entonces, como vimos que esto nos está arrojando que nuestros p-value andan muy fuera, lo ideal es ver qué datos son los que están más cercanos al 0.5. Entonces, el peso en libras lo vamos a dejar. Entonces nos quedaríamos con peso en libras, el desplazamiento y los cilindros. Damos OK. Y si vemos, cambió ligeramente nuestra información. Nos está arrojando aquí que tenemos dos datos inusuales, que era el número 24 que ya vimos hace rato y el número 5, que es un Bühler-Cross que tiene un peso alto y tiene un consumo de millas por galón de 30 millas por galón. ¿Ok? Esta sería nuestra ecuación ideal. Entonces, registramos aquí nuestra respuesta. Para nuestra ecuación de regresión sería esta. Entonces, la registramos aquí. Okay. Ahora nos pide que determinemos cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras, mide 195 pulgadas, tiene 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Y se utilice solamente las variables resultados en la mejor ecuación de regresión. Entonces nos está pidiendo que hagamos una predicción. Nos vamos a Statistics, nos vamos a regresión nuevamente, ponemos predicción y aquí está.
En peso en libras nos está pidiendo que pese 4,000 libras. 4,000 libras. Que tenga un desplazamiento de 3.5. 3.5. Y que sea a 6 cilindros. Le damos OK. Y esto sería el resultado. Nos está pidiendo aquí el rendimiento. Entonces el rendimiento para este caso sería de 27.32 millas por galón. Ese sería nuestro rendimiento. $27.32 millas por galón. De acuerdo a nuestra ecuación de regresión, que esta sería la ideal, la mejor. Ahora nos pide también qué características tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor regresión. ¿Ok? ¿Qué características? Pues entonces nos vamos aquí. ¿Cuáles serían las características? Si nos está diciendo que es 27, nos está diciendo que es 27.32. Podría ser un Volvo S80. De 6 cilindros. Tiene que ser un automóvil de 6 cilindros, ya sea un Volvo, y que pese entre 3.690, 3630, que aquí lo vemos. Sea el desplazamiento. Vamos aquí los datos. Si vemos cambiar nuestros p-values. Ok. Ahora nos vamos a lo siguiente. Dice el ejercicio que nos plantean ahora es sobre el colesterol en miligramos en hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura y el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor. Nos pide que determinemos la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultados en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 mg? ¿Cuál es el nivel más saludable en la mejor ecuación de regresión? Ok, abrimos nuestra serie de datos. Esperemos a que cargue, es un poco lento. Ok. Entonces nos vamos a Statistics, regresiones, Fit Regressions. Aquí vamos a seleccionar colesterol en mg, que es nuestra respuesta, y pongamos todas nuestras variables. Que nos indican aquí, que serían la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. En gráfica seleccionamos 4-in-1 para que nos aparezcan todas juntas. Le damos OK.
nos arroja el estudio. Y ahora sí, interpretamos lo siguiente. Vemos aquí que tenemos un dato que se encuentra afuera, que es el número 33. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra fuera del patrón común. Entonces vamos a lo siguiente. Analicemos la tabla de datos. Vemos qué p-value se encuentra dentro de nuestro valor. Y creo que aquí nada más eliminaríamos 1 para dar una mejor ecuación, ya que uno se encuentra en 0.02, uno se encuentra en 0.001. Tenemos que dejar por lo menos 3 valores, 3 variables, 2 variables para que sea múltiple. Entonces, nos vamos ahora a nuestra desviación. Dice que es de 159.36, nuestra R cuadrada y nuestra predictiva es de 67%, mientras que nuestra R cuadrada es 70.88. Aquí vemos los coeficientes. Vemos una ecuación de regresión, que es lo que nos arroja, y nos dice que tenemos dos datos que se encuentran fuera del patrón común, que son datos inusuales, que es el número 28 y el número 33. El 33 ya lo vimos aquí, y el número 28, que se encuentra acá, que para una edad de 45, de 48, la persona mide 68, pesa tanto, y su colesterol está muy alto. Donde lo ideal sería que tuvieran ellos esto de aquí, en un predictivo. Ok. Ahora, nuestra pregunta 1 decía, determine la mejor ecuación de regresión. Ok, nos regresamos acá. Y de acuerdo a nuestros p-value que teníamos acá, determinemos cuál sería la mejor ecuación. La mejor ecuación nos dice que es la edad y la cintura en centímetros. Entonces, pongo 41, no cambiamos nada, le doy OK, y aquí vemos, nuestra distribución es normal, se encuentra dentro de, tenemos un dato que se encuentra fuera de. Si vemos, cambió nuestra desviación bastante, nuestra R cuadrada aumentó y nuestra predictiva se redujo. Tenemos nuestros p-values dentro de nuestro nivel de significancia, que todo valor menor a 0.05 es significante y se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, ya que nos estamos guiando en el valor P para determinar cuáles serían los valores que vamos a utilizar para nuestra ecuación de regresión sea la mejor. Entonces, como quitamos los más altos y vimos de nueva cuenta, rechazamos todos los valores donde la B es igual a 0. Entonces, estamos aceptando únicamente valores significativos. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, la ideal. Entonces, ahora nos pide que hagamos una predicción. Dice, ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas? Que nos volvemos a regresar acá. Nos vamos a Statistics, a regresiones otra vez, regresión. Nos vamos a un predictivo, hagamos un predictivo. Nos dice que para una edad de 40 años, la altura no es necesaria, ya que no fue uno de los valores que seleccionamos para nuestra ecuación. Pero nos dice que tiene una cintura de 95 centímetros. Le damos OK. Y aquí está nuestra predicción. Nos dice que sería de 493.343 miligramos.
de colesterol. Dice, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos? Nos vamos a nuestra serie de datos únicamente. Y buscamos el que más se adapte. Veamos que nos da el predictivo. $158. Ok, el más cercano. ¿Qué características? Pues tiene que estar entre los 20 años, medir 69.7 pulgadas, pesar por lo menos 137.4, medir 75.2 centímetros. Estas serían nuestras características necesarias. Ahora en nuestra presentación, de estos mismos datos podemos irnos a la misma regresión, y podemos ver los diferentes plots. Por ejemplo, un factorial. Y vemos el comportamiento. Que cómo aumenta el colesterol de acuerdo al tamaño de la cintura. Ok. Vamos a regresión. Otra vez a regresión. Vámonos a uno de contorno. Y aquí vemos el comportamiento entre la edad y el tamaño de la cintura. Cómo va aumentando la cantidad de colesterol. Esto lo vemos de acuerdo a los tonos de cada color. Nos vamos a nuestra presentación y ahora veremos lo siguiente. Bueno, ahora veremos lo que son herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral para lo que es la empresa Panasonic. Veremos una aplicación de lo que es correlación lineal con el siguiente tema que tocó recursos humanos. Dice, recursos humanos cuestionó algo en una junta donde se dijo que de una muestra de 10 personas se verificó lo siguiente, que parece que las personas con más días continuos trabajando se quedan más tiempo extra. Entonces para esto nos vamos a ir a Minitab. En Minitab vamos a seleccionar Statistics, Basic Statistics. Nos vamos a ir a correlación para validar esa correlación. No importa el orden en que lo pongamos. Le damos OK. Nos vamos a ir a gráficas, Scatter Plot, with Regressions, para tenerlo de una forma visual. Entonces dice que entre más días trabajados, mayor tiempo extra. Entonces dice que tiempo extra, ok, y aquí los vemos. Oh, perdón, gráfica equivocada. Aquí está. Tiempo extra contra días continuos trabajados. Nos vamos a Statistics, Regressions, que diga gráficas, Scatter Plot, Regressions, nos genera la gráfica. Entonces dice que entre más días, ponemos días continuos en Y, nuestra variable va a ser, perdón, aquí sería tiempo extra en Y, para ver el comportamiento entre más días continuos, nuestra variable en X,
escala está bien. Le damos OK. Y aquí vemos que aumenta la cantidad de días, entre más días, aquí está la cantidad de tiempo extra. OK. Vamos a hacerlo en Statistics, correlación, no importa el orden, le damos OK. Y aquí tenemos el resultado. Nos está indicando lo siguiente. Nuestro p-value nuestra correlación de Pearson nos está dando positiva, es una correlación positiva, pero nuestro p-value nos está dando de 0.620. Por estándar tenemos un nivel de significancia del 95%, nuestro nivel de confianza al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipótesis de recursos humanos, que entre más días esté trabajando, más días continuos trabaje la gente, más tiempo extra se queda, se rechaza esa hipótesis. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro p-value en 0.62, que sobrepasa el 0.05. Volvemos a otro ejemplo, y donde nos presenta lo siguiente, se nos presenta el siguiente problema. Se nos presenta el tiempo extra de 40 personas y la cantidad de defectos generados en su tiempo extra. Nos pide que determinemos una ecuación de regresión para poder predecir la cantidad de defectos, una gráfica de residuos para ver el comportamiento y la predicción en base a estos datos de cuál sería la cantidad de defectos para la cantidad de 15 horas de tiempo extra de una persona, 30 horas y 100 horas. Entonces, nos vamos ahora sí a nuestra serie de datos que teníamos aquí, tiempo extra contra errores. Nos vamos a regresión, Fit Regression Model. Entonces tenemos que nuestra predicción sería nuestra respuesta tiempo extra, nuestro predictor, la cantidad de errores. Ok, le damos Enter. Vamos a verificar que si podamos hacer la predicción. Ok, los datos tengo que corregirlos aquí. Statistics, regressions, fit regressions. Van al revés. Nuestro response sería errores contra tiempo extra. Gráficas 4 en 1 para ver el comportamiento y la regresión. Vamos OK. Y aquí está. Si vemos, es una distribución normal, se encuentra dentro de, no tenemos datos dispersos. Tenemos que nuestros p-values para tiempo extra es de 0.00. Quiere decir que sí es cierto. Que tenemos aquí un resultado que entre más aumenta el tiempo extra, mayor cantidad de errores tenemos. Tenemos aquí nuestra ecuación. ¿Sale? Tenemos aquí nuestra ecuación de regresión. Ahora, para hacerlo de una manera más fácil, nos está solicitando que determinemos una predicción a 3 datos. ¿Cuánto sería? A 15 horas, a 30 horas y a 100 horas. Entonces, nos vamos aquí a Statistics, regresión nuevamente, predicción. Entonces nos pide que a 15 horas de tiempo extra, a 30 horas y a 100 horas. Le damos OK. Y entonces nos dice que para 15 horas de tiempo extra, nuestra predicción nos dice que no debe de tener defectos. Para una predicción de 30 horas de tiempo extra tampoco debe de tener defectos. Pero si llegamos a 100 horas de tiempo extra, la persona puede llegar a tener hasta 56 defectos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de mantener menor a 30 horas o a 15 horas de tiempo extra semanal a la persona para que no nos genere defectos. Espero este video haya sido de su agrado y por mi parte es todo.